Estimados amigos de Jaqueca, estamos en un nuevo programa. Tenemos un invitado estupendo que nos va a abrir horizonte, nos va a dar muy buenos hacks en el tema de políticas públicas, vida empresarial, vida política. Pero bueno, les recuerdo que Jaqueca es un podcast en donde lo que buscamos es generar hacks, caminos, atajos que nos hagan la vida más fácil en lo directivo, en lo empresarial y pues a fin de cuentas en nuestra vida. Y pues tenemos como invitado a Antonio Peniche García. Toño. Gracias por la invitación, Fer, aquí, encantado. Toño pues es compañero del IPADE, como todos los que estamos aquí en este proyecto, y hizo el programa de alta dirección y se ha preparado en políticas públicas. Te ha tocado trabajar en el gobierno estatal, también en la parte de empresas paraestatales, ¿no? Como Capufe. Te ha tocado también pues, desarrollar tu propia empresa, Scalian, ¿no? de todo el desarrollo de inversiones, de inmuebles, de proyectos inmobiliarios. Y Toño, me gustaría empezar preguntándote, ¿cuál es tu sueño de aquí a unos 10 años? ¿Con qué sueñas? Mira, yo sueño sobre todo con una libertad, ¿no? Creo que eso para mí es bien importante, y una libertad equilibrada, porque creo que uno de los temas más importantes de la vida es ubicarte y que eres un ser impermanente en la existencia. Entonces, en esta vida pues, se trata de que seas feliz. Yo creo que es lo primordial. Y yo me veo realmente disfrutando, o sea, viajando. Me encanta viajar, me encanta la cultura, me encanta ver muchas cosas, y la verdad puede haber retos importantes. A mí me encantaría, algo que sueño es también con ver a México, pues un México mucho más equilibrado, un México generando su potencial. Somos un país todavía muy inmaduro en muchas cuestiones, y es por cuestión también del tiempo que llevamos como nación independiente. Sí. Esa es otra realidad, ¿no? Mucha gente se desespera, pero pues como dice Warren Buffett, alguien puede tomar la sombra de un árbol hoy porque pues, una persona lo sembró hace 40 años, y ese es un poco, pero me encantaría ver a un México y a un mundo también, ¿no? Un poco más justo, más equilibrado. Así es. Ahora, en este tema de México tiene una cultura pues de siglos, milenaria. Así es. Como nación tenemos pocos años, pero somos herencia de dos grandes culturas, la europea, en concreto la española, la judeocristiana, ¿no? Sí. Y por otro lado, pues la cultura mesoamericana, tanto los náhuatl, los mayas, los aztecas, ¿no? olmecas, correcto. ¿No será que en este querer que México es un país más equilibrado también influya que nos conozcamos mejor? Por supuesto. Yo creo que, mira, citando ahora sí que a alguien que yo creo que ha sido una de las personas que mejor ha vislumbrado y con su libro El laberinto de la soledad ha hecho una radiografía, Octavio Paz sintetiza lo que acabas de decir en un tema muy importante. O sea, México tiene que conocerse a sí mismo, y los mexicanos tenemos que ir hacia adentro, porque si no lo hacemos, no tendremos identidad. Ajá. Y esa es la problemática. Octavio Paz sintetiza en esa palabra la problemática de este país. Entonces, mira, aquí este país se debate, y lo vemos a nivel nacional, a niveles de los poderes también, y eso, entre que si tenemos que pedir perdón, que si tenemos que valorar esto. A ver, somos producto de lo que tú dices. Este tema es como el injerto que le haces a un árbol, ¿no? Le abres, México tuvo una herida, pero cuando le haces el injerto no da ese fruto en poco tiempo, lleva un proceso de asimilación. Y nosotros hoy tenemos una cultura mexicana que es valiosísima, y es una cultura mestiza, como son todas las del mundo, pero nosotros estamos en el proceso, yo creo que de asimilar y de darnos cuenta que
precisamente descendemos de una cultura judeocristiana, ¿no? Representada principalmente por la española, pero pues de ahí está la francesa, ¿no? Inglesa, muchas cosas aquí, inclusive la negra, aunque haya habido poco, pero pues también en México hubo esclavismo y hay lugares donde pues vinieron en su momento esclavos negros de África, y también eso está representado en México. Entonces, la riqueza de las naciones, y te puedo poner el ejemplo de Francia, que me tocó vivir ahí, la gran riqueza de Francia, que tardó años en asimilarse hasta que Francia empezó a ser Francia, fue por la gran diversidad de países, de culturas, no de países, de culturas que convergieron en el hexágono, como se le llama, ¿no? En el hexágono francés, dada su situación geográfica. Entonces ahí tienes desde celtas, visigodos, romanos, ostrogodos, bretones, de culturas, inclusive pues la árabe, sí, ¿no? Que confluyeron ahí. Ese proceso llevó cientos de años. A Francia le tomó cientos de años, pero ya cuando empezaron a dar su cultura, ya como país, bueno, digamos, la ya floración fue con las grandes ideas del enciclopedismo, la Revolución Francesa, todo el pensamiento que hoy, como se le llama, es el faro de la civilización occidental. Sí. Y yo creo, fíjate que es muy chistoso, pero cuando yo estudié en Francia, muchos franceses, el francés por lo general es una persona culta que lee y valora mucho lo que tú estás diciendo. Valora muchísimo que México sea una cultura ancestral, que tenga una fusión del occidente, y ellos piensan que México y los países latinoamericanos están destinados a dar la luz de la nueva cultura. Okay, por todo, muy interesante. Y créeme que, de verdad, leyendo, esto es un tema muy extenso, pero viendo eso, o sea, ellos ven, y ellos decían, nosotros ya somos países viejos, ustedes han estado aprendiendo, tienen cultura de ustedes, han aprendido, pero es un proceso, ¿no? Y ese mestizaje que tiene una riqueza, hoy no lo valoramos, ¿no? Hoy seguimos en el debate de que si somos de aquí, somos de todo. O sea, hay que hacerse una prueba del ADN para que te des cuenta de lo que eres. Que somos todo. Te lo digo porque yo me la hice, y somos de todo el mundo. Todo. Oye, Tony, tú eres un apasionado de las políticas públicas y tienes la visión tanto empresarial por tu negocio, que pues ahí lo has desarrollado y también has hecho el IPADE, y tienes la preparación en políticas públicas y has trabajado en gobierno. Así es. Pienso que desde el punto de vista empresarial, ciudadano, muchas personas ven la política como algo sucio, como algo que está muy mal y mejor, entre más lejos, mejor. ¿No será ese un obstáculo para que también como sociedad nos comprometamos más? Yo creo que efectivamente mucha gente entiende la política y lo podemos entender el por qué está tan devaluada. Ajá. Porque yo creo que hemos visto en lo general llegar a mucha gente al poder. ¿Y para qué? ¿No? El poder, apenas escribí un artículo de lo que significa poder, que viene del latín y tiene raíces que significa ser capaz. Sí. Entonces, pero la pregunta, el cuestionamiento es ser capaz ¿para qué? El poder no es un fin en sí mismo, el poder es un medio para servir, ¿no? Y ese servicio, cuando tú llegas a una función pública, cuando tú llegas a ejercer el poder, es para servir, y yo creo que es la profesión, como esto lo dijo Roosevelt en alguna ocasión, es la mayor de todas las vocaciones porque te permite trascender. Uh-huh. Está muy devaluada. ¿Cómo podemos hacer? Es un tema de mayor participación, ¿no? No, o sea, decir, yo no soy político, no, es que son dos cosas muy diferentes, ¿no? La política está en todo lo que hacemos, hay políticas públicas, como tú dices, pero hay políticas económicas dentro de una empresa, hay políticas fiscales que te afectan, pero al final la política viene de la liga del hombre con el hombre, ¿no? Eso tiene mucho que ver, el hacer política es eso, y de ahí yo creo que lo más importante es tener una sociedad que participe, que se involucre, porque tristemente cada pueblo tiene los gobiernos que se merecen. Así. Y en la medida que nosotros no tengamos y exijamos mejores personas con mayor trascendencia, con mayor luz
por decirlo de una manera, en su espíritu, porque yo creo que no nada más es de capacidades técnicas, también es de capacidades espirituales, y de gente que haya ido hacia adentro y que entienda verdaderamente cuál es el último fin del poder. Sí. En los 50 años del IPADE dio una conferencia magistral, el que era, no sé si lo sigue haciendo, dean de Harvard, el profesor Nitin Noria, y hablaba de cómo en la sociedad actual hacen falta muchos líderes. Hay una ausencia de liderazgo. Hay un gran desarrollo tecnológico, hay un crecimiento económico grande, con las diferencias que conocemos, ¿no? Unos tienen mucho, muchos tienen poco, pero faltan líderes políticos, empresariales, en la academia, etc. ¿Qué opinas o cómo verías, qué le recomendarías a los empresarios y a cualquier persona que tiene su profesión el camino para involucrarse más en temas políticos? Porque no son fáciles. No sé si sea lo mismo gobernar una empresa que gobernar un municipio o un estado o un país. De entrada, yo te diría que es muchísimo más complejo el gobernar un estado, un país, o ser funcionario en alguna dependencia, que estar en el sector privado. ¿Por qué? Aunque el sector privado hoy sí se ha vuelto un poco más complejo que antes. Antes, pues realmente tú tenías ciertos factores que tenías muy claro, que eran las ventas, ¿no? Tu capital humano, tu recurso humano, tu tema financiero, y era la empresa hacia adentro. Hoy tienes que tener en cuenta la ecología, el medio ambiente, cuestiones de equidad de género, muchas cuestiones. Esto se ha vuelto más complejo. Sin embargo, en el sector público, si el abanico en el sector privado era de este tamaño, hoy se ha ampliado, en el sector público es así, ¿no? Porque tienes que tener la interacción con todos los sectores, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Es multidimensional. Es una palabra de un sociólogo francés que se llama Edgar Morin, y él habla del pensamiento complejo, y en esta parte habla de esa complejidad, y que tanto los gobiernos como pues el sector privado también tienen que empezar a tener un pensamiento multidimensional. Y por supuesto, un gobierno y el sector público lo tiene que tener mucho más en cuenta por todos los riesgos que hay alrededor, ¿no? ¿No será necesario en esta sociedad, en este momento concreto de México, que los empresarios sean un poquito más políticos y los políticos un poquito más empresarios? Yo creo que sí. Porque mira, te voy a decir algo. Muchas veces se dice, el ser empresario es una cosa, ok, estás en el sector privado, pero tener visión empresarial es muy diferente. Entonces, un empresario puede estar haciendo dinero que no tiene visión empresarial, porque hoy yo creo que el reto, y ahorita lo voy a comentar cuál es, incluido sector público y sector privado, pero un gobierno por supuesto que puede tener y debe de tener visión empresarial, ¿no? O sea, debes de saber en qué vas a invertir. En evaluación de proyectos, cuando tú lo estudias, bueno, en el sector privado, pues, tienes que tener pues, tu tasa de retorno es el número más importante. En el sector público también hay una tasa de retorno, nada más que ahí tomas en cuenta más factores, tomas en cuenta la parte social. Por ejemplo, cuando haces un puente, pues tienes que meter el factor de cuántos vehículos van a circular por ahí, cómo lo traduces a una evaluación, pero todo eso se tiene que hacer, y tú tienes que invertir socialmente con una rentabilidad. Claro que se puede calcular, y yo creo que eso es a lo que me refería ahorita, que yo creo que, bueno, por un lado, los gobiernos tienen que tener esa mentalidad empresarial y tienen que valorar cuando se invierte un dinero, tienes que tener una rentabilidad social. Y hoy el empresariado, y es algo que está haciendo crisis en el mundo, es esa gran desigualdad que existe, que ya está siendo injusto, ¿no? El 1% tiene prácticamente la mitad de la riqueza, o sea, es increíble. Entonces, yo creo en lo personal que el capitalismo es la única solución, pero tiene que ser un capitalismo socialmente más responsable. Sí. Y yo creo que hoy los empresarios tenemos la obligación de meter en nuestra ecuación también
la rentabilidad social, cosa que no se ha hecho. Porque tú metes nada más la rentabilidad sobre tu inversión, la financiera, a ver si es negocio. Y eso es lo que también ha hecho que esta parte esté un poco coja. Y adicionalmente, creo también en que, mira, a veces por temas de igualdad, creo que exageramos y perdemos en esencia de vista que la esencia es nuestra libertad. Porque de entrada todos somos diferentes, ¿no? No puedes hablar de... Ya por eso, desde un extremo vimos que el comunismo fracasó totalmente. Sí. ¿No? Pero yo creo que un tema más justo es la equidad, y en segundo punto, yo creo que también, sí, también aquellos que más tenemos o aquellos que más talentos tenemos, para caer en la parábola de los talentos, tenemos más responsabilidad. Claro. Y ahí es donde está uno de los temas más importantes en el empresariado, en la gente que podemos generar empleos, en la gente. Y no se trata de que alguien se haga responsable de este país, no, o sea, hay que hacerse responsable de tu pequeño círculo. Y es ahí, yo creo que donde el empresariado está un poco cojo también, o sea, hay que verlo. Como dices tú, a ver, que esto que dijiste es muy cierto, es muy buena frase. El empresariado tiene que tener un poco más de visión pública y social, y los gobiernos tienen que tener una visión empresarial, definitivamente. Oye, tú te estudiaste en Francia, aquí en México, políticas públicas. Y esa era tu visión, ¿no? Meterte al gobierno, y entraste al gobierno. ¿Cómo fue el paso al sector privado y luego el regreso al sector público? Pues mira, Fer, de entrada, sí, mi trayectoria: primero estudié administración de empresas, ¿no? Luego entré al gobierno, luego me fui a estudiar, luego regresé, estuve en el gobierno, y llegó un momento, por cuestiones muy personales, que en el grupo político, digamos, que yo estaba, que dejé de estar convencido de que eso era donde yo tenía que estar. Entonces tomé el paso de salirme, de buscar nuevos horizontes, y fue cuando empecé a emprender, digamos. Yo creo, porque antes de ser empresario emprendes. Sí. ¿No? El ser empresario yo creo que ya es al tiempo, ¿no? Ya cuando verdaderamente hiciste un tema de largo plazo, y como sembraste un árbol y creció, y lo podaste y lo regaste y creció y da sombra, ¿no? Pasas a ser autoempleado, así es, a ser gerente de tu negocio, a ser dueño de tu negocio, a ser totalmente inversionista, y luego empresario, después de mucho tiempo. Así es. Y fue muy duro. La verdad es que yo me acuerdo, pues nada más tenía una secretaria a la que casi tuve que reeducar, ¿no? Porque era muy simpática esta mujer, y pero era de hacer todo tú, ¿no? Y ella te ayudaba, y poco a poco, ¿no? Pues es un tema de paciencia y de constancia, yo diría, son dos de los temas más importantes con esto. Si no lo tienes, te desesperas, y a veces era frustrante, ¿no? Porque tienes que estar. Y yo me acuerdo que, pues con el tema inmobiliario, a veces medio empecé en piloto automático, porque yo no sabía si iba a regresar al sector público, o en algún momento estuve pensando en irme al sector empresarial corporativo, y al final decidí, no, mejor voy a empezar yo. Y pues ahí te enfrentas a esas situaciones, ¿no? Que todos los que nos hemos emprendido, pues te das cuenta que no es fácil. Muchos te dicen, no. Yo me acuerdo que yo oía a un personaje ahí, no, ya estos se fueron, y en 3 meses ya estaban ganando tanto. No es cierto, ¿no? Eso es, yo creo que una falacia, menos que tengan. Me tocó, y pues mi negocio estuvo en números rojos durante un buen tiempo, algunos meses no, por alguna comisión también que recibíamos inmobiliaria, pero al final, por ejemplo, yo decidí no estar en el negocio del corretaje, ¿no? A mí eso no me gusta, y yo me enfoqué más al tema de inversión inmobiliaria. De hecho, pues con alguna compañía del IPADE que ya anduvo por aquí, que sale, ¿no? Ella maneja, por ejemplo, mis inmuebles. Yo no hago esa parte, porque aprendí que una de las cosas más importantes también es, pues uno no es todólogo, y tienes que saber cuáles son tus talentos, muy claro, y qué te gusta, en lo que eres bueno, y rodearte de gente que sea más capaz que tú. Eso es importantísimo, ¿no? Entonces, el hecho de tener un equipo, en este caso no adentro, sino hacia afuera, también es importante. Entonces, pues fue todo un proceso de tiempo, y como dices, después volví a regresar al gobierno federal,
Luego se terminó eso, los últimos 2 años con el presidente Calderón, regresé y luego estuve en el interino aquí. Ahí fue corto tiempo, fueron 8 meses, casi 8, y ya luego he regresado, ¿no? Entonces, pues esto me permite también poder escoger en dónde participas, porque luego la política, desgraciadamente en México no hay un servicio civil de carrera que puedas tú tener una visión de largo plazo, y eso le ha hecho mucho daño a México, ¿no? En el tema de ver solo a corto plazo, y eso hace que no haya la suficiente visión empresarial. Exacto, porque mira, hay un tema bien importante que es la política y el servicio público como tal. Ok, ¿no? A ver cuál es la diferencia, porque yo creo que muchos no la conocemos. Así es, mira, la política en este caso pues son quienes se eligen, ¿no? Quienes buscan ser elegidos. En el caso específico del Poder Ejecutivo, pues es un gobernador, es un presidente de la República, un presidente municipal, en los 3 niveles de gobierno. Eso es lo político, porque bueno, es la participación y está metido en un tema de elección popular, de democrático, ¿no? Pero el servicio público son aquellas personas, y te voy a decir, de acuerdo a mi experiencia, y comparado un poco con lo que es Francia, que Francia sí lo tiene, aquí en México el poder político lo sustenta, vamos a pensar, el presidente de la República, y él debería de nombrar a sus secretarios y a lo mejor a los subsecretarios. Sí. Pero de coordinadores generales para abajo sería muy viable que ya fueran de carrera. Es decir, que independientemente del partido. Independientemente del partido, debe de ser gente profesional, gente que sabe su trabajo, que tiene una carrera en el servicio público, que han pasado exámenes, ¿no? Que se han visto enfrentados a problemas y que lo saben resolver, que son profesionales de la administración pública. Okay. Hoy se ha hablado mucho profesionales de la política. Híjole, no voy a ahondar en el tema, pero hoy es irrisorio de mucha gente que se dice profesional de la política. Saltimbanquis de aquí para allá y que nada más no. A ver, pero si México tuviera una estructura formal de gente, mira, como empresarios lo vivimos. Cambia, cada 3 años tienes un cambio y llega gente nueva que no sabe ni cómo se llama. Y entonces, para sacar el permiso de no sé qué, espérate, porque ahorita ya viene la elección. Y ahora llega uno y ya trae otras cosas nuevas. O sea, debe de haber gente, y además, por un bien tanto del ciudadano como de la gente que trabaja. O sea, si es una gente capaz, pues debe de quedarse ahí y debe de saber que a lo mejor está topado, por decirte, pues sabes que en el servicio público vas a llegar a ser coordinador general máximo. Ajá. Es tu mayor aspiración, pero tienes una carrera, sabes que puedes llegar a eso por exámenes de oposición, por lo que quieras. Y ya si te quieres ir a lo político, bueno, pues te nombrará a lo mejor el gobernador subsecretario, pero pues tú podrías después regresar a tu puesto público, porque tienes la capacidad, porque sabes, etcétera. Entonces, ahí es la diferencia. Son hermanas, la política y la administración pública, caminan juntas, pero no es el mismo ente. Entonces, eso hace mucho daño, porque cambia, y entonces tú sabes lo que México ha perdido en estos años por cambios de gente que realmente está preparada. Yo creo que ha perdido más que la corrupción. Sí. Oye, Toño, ¿y qué le recomendarías al empresario, al ejecutivo, para que participe más en temas políticos? No necesariamente que se meta a la política, sí, pero no. ¿Cómo se puede influir para que tengamos un mejor país? Yo creo que una de las cuestiones es empezar a construir, no tanto fijarse en las personas, porque en esto es muy dado ver a quién vas a apoyar, ¿no? Que si se llama Juan, si tiene relaciones, no. Hay que empezar a ver quién trae proyecto, pero un proyecto de verdad. Porque mira, una persona, tú o yo, le podemos caer bien a mucha gente, pero también le podemos caer mal a mucha gente. Nadie es monedita de oro, como decían. Entonces, aquí lo importante, hay un tema. Y yo creo que eso, los empresarios, porque pues el político, como vemos, va y viene, se elige y ya después se va, pero los empresarios seguimos. Entonces, lo que deberíamos de empezar a ver es, construir un proyecto que trascienda los tiempos del sexenio, alguien que tenga una visión de largo plazo. Y sobre todo, te voy a decir una cosa, es muy difícil y es irracional, hasta es una pérdida de tiempo, tratar de unir en pensamiento a las personas.
porque siempre vamos a pensar diferente. Y inclusive la diferencia de pensamientos es un activo. Pero sí podemos pensar en construir un proyecto que nos una, sí, ¿no? Es muy diferente. Entonces, yo te digo la palabra México, por ejemplo, o Puebla, a ver, ¿quién no o quién te va a decir no quiere el bienestar de Puebla? Solamente alguien, pues, que sea un irracional o que, claro, que esté un poco mal de la cabeza. Pero cualquier político o empresario va a decir, claro que lo quiero. Bueno, ahora construyamos algo que puedes escuchar a esta persona, puedes escuchar a esta otra. Y debo de decirlo, tal vez oiga un poco fuerte, pero también hay que empezar a tomar en cuenta, que es ahí donde hablo de la equidad, las opiniones de quien las emite. Sí. Porque puede, y sin menospreciar a nadie, ¿no? Pero puede emitir una opinión el señor que reparte la leche, o puede emitir la opinión un sabio. Los dos tienen derecho a expresarla, pero no puedes poner darle el mismo peso a una opinión de un sabio, de una gente, pues que, o sea, no quiero decir ni la profesión ni nada, pero una gente que no tiene una preparación. Es ahí un poco... Como al revés, si pones a un literato a hablar sobre cómo repartir la leche o cómo elaborar un pan... Podrá emitir su opinión. Pero no es el experto. Podrá emitir su opinión y está en todo derecho, pero ahí es una de las perversiones de la democracia. Que tenemos que repensar la democracia también en un momento dado, porque tiene muchas cosas que no lo dejan avanzar luego, pero es todo un tema de mucha profundidad, pero yo creo que el punto medular de esta pregunta es, hay que empezar a construir un proyecto. Perfecto, perfecto. Hoy se nos va el tiempo, Toño. Yo la última pregunta que te haría es, ¿qué le recomendarías a un chavo, una chava joven, con inquietudes de participar sociales? ¿Qué debe hacer para meterse, para ir construyendo un mejor país? Estudiar, prepararse, conocer, involucrarse en iniciativas sociales, irse de misiones. ¿Cuál es el camino para lograr entrar en la vida pública sin dejando de lado esa visión negativa, ¿no? De corrupción, sí, de pura gente que pues sí es engañosa, que es hipócrita? Mira, Fer, yo creo que aquí voy a transmitir dos consejos que a mí me dio un gobernador, sí, y que han sido para mí evangelios en mi vida, tanto pública como privada, ¿no? Uno, es importantísimo prepararse, es importantísimo estudiar, ir, ver otras cosas, salir de la comodidad de donde estás. A veces a la gente pues le da flojera, a veces dice que la experiencia, sí, eso indudablemente, la experiencia no sustituye los estudios, la experiencia es insustituible, pero con estudios te refuerza mucho. Entonces, y la preparación es para siempre. Uh-huh. Así me dijo, ¿no? Los puestos públicos van y vienen, pero tu preparación se queda contigo, es conocimiento. Sí. Entonces el conocimiento creo que es una de las cosas más valiosas que tenemos. Y hoy el conocimiento está muy fácil de acceso. El otro es también que cuides cuáles van a ser tus acciones. Okay. Porque al final lo que tú siembres es lo que vas a cosechar. Y la mejor recomendación que puedes tener en tu vida es tu propio trabajo. Entonces alguien, a ti, a mí, alguien nos abrió la primera puerta, pero las demás puertas te las abres con tu propio trabajo. Así es, ¿no? Entonces yo creo que esas son como temas especiales de lo que me comentas, y como un tema ya un poco más particular, personal, que no se nos olvide ir hacia adentro, el conocimiento de uno, porque es ahí donde yo creo que está gran parte de la vida, porque está la impermanencia, con lo que empezamos a hablar un poco. La muerte debe de ser una muy buena consejera de tu vida, de lo que quieres hacer. Okay. Y pues con eso, cuando te das cuenta de que lo que siembras cosechas, y de que tienes a la muerte aquí junto y es una impermanencia brutal y que algún día vas a trascender, pues entonces hay que tratar de ser feliz. El otro día oí a un cuate que lo veía en Instagram y me pareció genial lo que dijo, porque a ver, sí, mucho te dicen de visualizar y vas a ver y visualízate, ¿no? Y sí es importante. Ajá. Pero este cuate dijo algo, dijo, miren, sí, todo eso está muy bien, pero ¿sabes qué es lo más importante? Que eso, vayas hacia adentro, entiendas, trabajes tu ego y busques ser feliz. Porque no puedes visualizar cosas positivas si eres infeliz y si estás enojado con esto, con lo que te pasó, traes un rencor y estás... No, lo primero es que tus células
se sientan felices, o sea, todo, porque eso entonces va a proyectar verdaderamente una energía hacia otros lugares. Sí. Entonces, pero creo que lo dices muy bien, es internarse en uno mismo, meterse en uno mismo para salir. Sí. Porque el que se queda encerrado en su felicidad, pequeña, chiquita, termina siendo muy infeliz. Así es. El que se conoce y comparte su riqueza es donde empieza a descubrir pues el valor de las demás personas y del mundo y de todo. Así es, ya lo decía San Agustín, muy bien. Tengo una frase ahí sobre eso, no me acuerdo exactamente, pero que lo he leído y esa parte está muy clara. Y también, si no vas hacia adentro, los extremos, ¿no? Como diría Buda, el justo medio. Sí. Siempre, ¿no? Entonces, tienes que ir hacia adentro para salir. O también estando totalmente hacia afuera, pues tampoco vas a ser feliz, ¿no? O sea, desbordado hacia afuera. Tienes que interiorizar tus temas, entenderte, comprenderte, aprender a que tu mejor maestro eres tú, las circunstancias que te rodean son aprendizajes y de ahí ir escalando, ¿no? Y a veces todos tenemos experiencias que son fuertes o que pueden ser decepcionantes. Al final, todas son aprendizajes. Y la gente que tienes y que a veces dices, este es un quién sabe qué, al final te acaba siendo tu maestro. Sí, pues yo me quedaría con ese hack, la preparación y el tener tiempo para reflexionar, porque creo que la preparación no solamente es leer, estudiar, sino que aprende de los demás, escucha, aprende de la vida, aprende de lo bueno, de lo aparentemente malo, que luego aprendes más de los tropiezos que de los éxitos. Pues mira, como dicen, una gente exitosa tuvo 1000 fracasos antes, nada más que está la constancia, ¿no? Y la paciencia en esto. Entonces, no hay que tenerle miedo al fracaso. Lo peor que puedes hacer en esta vida es tenerle miedo y no hacer nada. Así es. Toño, muchísimas gracias. Al contrario, Fer. Gracias por estar aquí en Jaqueca. Y pues no se pierdan los próximos programas. Estamos pues saliendo cada semana con un programa de valor, de invitados, de ideas empresariales, de hacks para hacernos la vida más fácil y quitarnos dolores de cabeza. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.